el instrumento para bendecir a su pueblo, para bendecir cada uno de nosotros. Amén. Vamos a estar buscando Lucas capítulo 19 del versículo 1. En adelante, amén. Dice como título Jesús y Zaqueo. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba verle quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Padre mío, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido predicada en esta noche, ha sido leída en esta noche. Prepáranos, Padre mío, para poder escuchar la exhortación del mensaje. Unge mi garganta en esta hora primero que nada, Señor. Unge, Padre mío, Señor amado, mi cuerpo, mi mente, todo mi ser. Padre mío, el instrumento, este vaso de barro, el cual tú vas a usar en esta hora. Revístelo de gracia, de poder de lo alto, Dios. Padre mío, en el nombre de Jesús, muévete a través de la iglesia, Padre mío, a través de tu palabra, porque tu palabra, Padre mío, tiene poder. Padre mío, para llegar a los corazones, para sanar a la enfermedad, para dar vista al ciego, Señor amado, para, Padre mío, levantar al caído en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado, el momento de predicarse tu palabra, tu Espíritu Santo esté trabajando los corazones, Dios, porque creemos en ese Dios vivo, Padre mío, Dios Santo, que está a través de tu presencia, mi Dios, que está a través de la persona de tu Espíritu Santo en medio de nosotros en esta hora, Dios. Padre mío, guarda el orden, Padre Santo, en esta hora. La atención, Padre mío, a tu palabra. Dios Santo, toda oposición al mensaje, tú lo reprendas en esta noche. Se ha echado fuera de este lugar, mi Dios. No tiene arte ni parte, Padre mío, para traer, Padre mío, tropiezo. Para, Dios Santo, Señor amado, mi Dios, poner obstáculos en los corazones, en la mente de tu pueblo, para recibir tu palabra en esta hora, Dios. En el nombre de Jesús se ha hecho, Dios, para la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Las glorias son para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Toma asiento, mis hermanos. Amén. Jesús y Zaqueo. Dice la palabra del Señor, lo que habla el relato bíblico, que la palabra de Dios nos enseña que Él vino, ¿cierto?, a todo aquel que recibiese su palabra, a todo aquel, verdad, hermano, que creyese en su nombre. Dice la palabra del Señor, amén, y Jesús mismo daba gracias a Dios y decía: te alabo, Padre, porque escondiste, cierto, este misterio, este tesoro de los nobles, de los reyes, y podemos decir tal vez, cierto, sabios, ricos. Pero aquí tal vez hay excepciones, como Dios así lo quiere, porque el que llama o el que elige es el Señor. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Y él decía: porque a los pobres él ha anunciado la palabra, el evangelio, amén. Pero en este caso dice que este varón Zaqueo, jefe de los publicanos, él no tenía ese problema, o no se estaba, verdad, hermano, cierto, la necesidad en su vida de la parte material.
sino que la Escritura habla de que él era un hombre pudiente, rico, jefe de los publicanos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero eso no le impedía, amén, tener una necesidad en su corazón. Y buscar al Dios del cielo. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Porque cuando dice que él empezó, hermano, y escuchó que venía Jesús caminando, cuando entró a las calles de Jericó, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y vio porque la multitud le seguía al Señor. ¿Cuántos creen, hermano, que esa era una realidad? Que los que escuchaban la voz de Cristo, amén, dice que eran cautivados por esa palabra y le seguían al Maestro. Y corrían detrás de él, al lado de él y delante muchos de aquel Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque sabía que algo grande iba a suceder cuando Cristo iba caminando por las calles. Y dice que nació esa necesidad de Zaqueo, amén, de que cuando venía él caminando, haber entrado en la ciudad, amén, él quería conocer al Señor. Él quería tener ese encuentro con Cristo. Y quería verle, ¿verdad, hermano? Cierto, porque él no le conocía, quería conocer su rostro. Pero dice que era tanta la multitud que había, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que nadie le da espacio para que él pudiera, cierto, colarse entre medio de alguien, ¿verdad? Y poder mirar y observar al Señor. Entonces dice que él corrió delante y se subió delante de un árbol sicomoro para poder ver cuando Cristo pasaba por aquel lugar. Dios bendiga, hermano, esa necesidad que tenía aquel varón. Porque muchas veces nosotros, Dios bendiga a la iglesia, tal vez lo que veía este hombre, como decía, no era una necesidad física, no estaba enfermo de ninguna cosa, no tenía tal vez una necesidad económica. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque tal vez muchos de nosotros cuando tenemos una necesidad económica o resolver ciertos problemas, tenemos tal vez cheques que cubrir, tenemos cuentas que pagar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ahí clamamos al Señor y nos humillamos delante de su presencia y ahí queremos tener el rostro de Dios cerca de nosotros. Y a veces hay enfermedad en nuestra vida, necesidades. Dios bendiga a la iglesia del Señor de enfermedades. Amén, que Dios sane, cierto, nuestro cuerpo, que Dios sane nuestra mente, que Dios tal vez, verdad, hermano, cierto, se revele en nuestra vida y nosotros corrimos delante del Señor. Y a veces nos cuesta tocar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, el manto del Maestro. Como aquella mujer dice que ella, verdad, hermano, entre la multitud, dice, se acercó al Maestro, verdad, hermano, con aquel flujo de sangre, pero dice que alcanzó a tocar la vestidura, el manto del Maestro, para que ella, verdad, hermano, cierto, decir, tan solo tocara su manto, tocase su manto, yo seré sana. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Y así confiaba también Zaqueo, amén, tan solo conocerle al Señor. ¿Por qué la gente le sigue? ¿Por qué la gente, cierto, al entrar en Jericó? Porque él venía de hacer grandes milagros. Dice que él había sanado, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ¿verdad, hermano? Había sanado anteriormente a un ciego, el cual había recibido la vista, y cuando se presenta delante del Señor, le dice, ¿qué quieres que te haga? Porque, hermano, ¿cuántos creen que Dios siempre está dispuesto para nuestras necesidades? Es solamente la forma de poder llegar al Señor. ¿Cuál es el camino indicado? ¿Cómo podemos acercarlo a Dios? Usted va a decir, bueno, que no encuentro el árbol preciso para subirme. Amén. No, nadie me da la pasada o la entrada para tocar el manto del Maestro. Jairo puede haber dicho que el Señor no me prestó atención, amén, y no pudo ir, cierto, a mi casa a sanar. O no pudo decir la palabra. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y entonces dice que fue tal vez, cierto, probado, amén, la voluntad de este hombre, porque él dice que se subió al árbol, porque dice que él era pequeño de estatura. Hoy ese es un hombre alto, un hombre grande, no dice tenido problema mirar por encima de la multitud. Pero dice que había un impedimento. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Yo no sé cuál es nuestro impedimento hoy día para mirar al Señor, para acercarnos a Dios. Y dice que ese impedimento, Dios bendiga a la iglesia, no fue obstáculo para Zaqueo, sino que él dice, buscó la solución. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque cuando Dios nos habla a nosotros, nos revela por su palabra, es para darnos soluciones para nuestra vida. Aunque Dios muestra por su palabra, Dios bendiga a la iglesia del Señor, la corrección, la dirección, Dios también nos muestra muchas veces la salida, la cual nosotros debemos tomar. Y la solución para Zaqueo era subirse al árbol.
y estar en el momento preciso. Dios bendiga a la iglesia del Señor cuando Jesús iba pasando por aquel lugar. Y como decía anteriormente, Él venía de sanar a un ciego y darle vista. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y el ciego dice que, hermano, como dice ahí en el versículo, amén, el versículo 40 del capítulo 18, Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, hablando del ciego, y cuando llegó, dice, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces, porque él dice que le seguía, hermano, y gritaba, y verdad, hermano, daba voces. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque él reconoció, Dios bendiga a la iglesia del Señor, las voces de aquellos que alababan y bendecían el nombre del Señor. Porque todos tenemos diferentes, verdad, hermano, ciertos obstáculos a veces, o cosas que se nos presenten por el camino. Y esas son, hermana, joven, señorita, amén, en el día de hoy que tenemos que vencerla. Uno estaba ciego, el otro era pequeño. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que cuando el Señor le vio, amén, y gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sigamos leyendo, amén. Y luego le vio y le seguía glorificando a Dios. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Porque cuando Dios hace un milagro, hermano, Dios hace maravilla en medio de su iglesia, yo creo que todos nos alegramos, amén, cuando Dios, verdad, hermano, bendice a uno de nuestros hermanos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y de esta manera dice que él seguía alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Y yo tal vez entiendo, hermano, cierto, de que yo no sé si el ciego siguió al maestro, siguió, verdad, hermano, alabando y buscando el rostro de Dios, y entró también a Jericó cuando el Señor entró. Dios bendiga a la iglesia del Señor, a aquella ciudad. Y quizás fue una de las voces que Zaqueo pudo haber escuchado, amén. Que un ciego le seguía agradecido, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Porque no creo que el ciego se haya cansado y haya dicho, hasta aquí llego yo. Aquí me sanó el Señor y hasta aquí nomás yo llego caminando. Yo no le sigo, ¿verdad, hermano? Cierto, con los demás que le siguen buscando y viendo más maravillas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Yo quiero entender tal vez que el ciego seguía alabando y bendiciendo el nombre del Señor, y tal vez eso motivó a Zaqueo, amén, de también conocer al Señor. Porque se ve, hermano, y se nota cuando hay gratitud en un corazón de un hombre, y nosotros a veces escuchamos, ¿verdad, hermano? Y tratamos de imitar, y decimos, ¿y usted por qué le alaba tanto al Señor? ¿Y cuál es lo que Dios ha hecho en su vida? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ahí empiezan a aparecer los saqueos. Y ahí empiezan a aparecer tal vez, ¿verdad, hermanos? Que parecemos pequeños en estatura. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero tenemos un corazón grande para recibir al Señor. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso decía dentro de algunas cosas, amén, vamos a estar viendo acá, dice que Zaqueo se convirtió, pues recibió a Jesús. Juan 1:12, amén. Bendito eres, sí, Señor. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y los que estaban con aquellos decían, pero ¿cómo Jesús puede entrar a la casa de un hombre pecador? Era siempre el cuestionamiento que hacían a Jesús. ¿Cómo puede entrar el Señor a la casa de una mujer pecadora? Dios bendiga. ¿Cómo pueden dejar entrar una mujer pecadora? ¿Verdad, hermano? Cierto, a la casa de un hombre, ¿verdad? Tal vez en aquel momento se consideraba justo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice la palabra del Señor, amén, que Él los recibió. Amén. Aquellos que creen en su nombre le dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Aquellos que creemos, ¿verdad, hermano? En el perdón de Dios. Aquellos que creemos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que Dios cambie y transforma nuestras vidas. Dios bendiga a la iglesia en esta noche. Dice que ese Zaqueo se regocijó.
Hechos 8:39. Dice, pues recibió a Jesús con alegría. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque él, verdad, hermano, le recibió abriendo su corazón, abriendo las puertas de su casa. O sea, Zaqueo se convirtió de todo y con todo lo que tenía. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Mire aquí, esta escena, ven, vamos del 37 en adelante, por favor, hermanita Isidora. Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nos relata la historia de cuando Felipe, amén, dice que es llevado por el Espíritu a donde estaba el carruaje del eunuco. Porque los hijos de Dios dice que son guiados, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Y dice que cuando se le acercó, amén, le habló y le exhortó y le leyó, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Porque el eunuco no entendía nada. Porque muchos llegamos a la casa del Señor sin entender nada. Somos como el eunuco. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero gloria a Dios porque Dios ha abierto nuestro entendimiento para comprender la palabra de Dios. Y cuando nosotros abrimos nuestro entendimiento y dejamos al Señor o la palabra ahora en nuestra vida, nosotros pasamos a ser como el eunuco, como después siguen estos versículos. Amén. Y mandó parar el carro y descendió a ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco, dice, no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Dice que el Espíritu de Dios arrebató a Felipe, amén, pero dice que el eunuco dice que él siguió su camino gozoso. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén, porque había recibido al Señor, amén, ahora con su corazón lleno. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga, hermano, nuestras vidas en esta hora. Dice que también, amén, Zaqueo fue sincero, pues puso en orden su pasado. Filemón 18. ¿Sabe de qué nos habla la palabra del Señor aquí? Que cuando dice que el apóstol Pablo estaba encarcelado, conoció a un hombre llamado Onésimo, el cual dice que era siervo de un hermano llamado Filemón. Pero este varón Onésimo no se había portado muy bien con Filemón. Pues creo que parece que no conocía o no entendía bien la palabra todavía, pero cuando llegó a la cárcel conoció a Pablo. Y luego Pablo tal vez le hizo entrar en vereda. Que Dios bendiga, hermanos, a aquellos que nos predican la palabra para que nosotros entremos en vereda. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y cuando sucedió todo esto, dice que Pablo, ¿verdad, hermano? Abogó, versículo, es un solo versículo, 1:18, porque tiene un puro capítulo. Entonces, cuando dice que Pablo aboga a ver delante de Filemón por Onésimo para que le reciba. Y le dice, si algo te debe, ponlo en mi cuenta. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos, hermanos, cierto, muchas veces abogar por nuestro hermano? Y si algo te debe, pues un hermano que va a ser servicial en la obra de Dios. Porque ¿sabes lo que le decía a Pablo? Antes a ti no te servía. Antes Onésimo era inútil. Tal vez era medio pilluelo. A lo mejor era mentiroso, a lo mejor no era honesto en su casa, pero luego cuando llegó a la cárcel, porque muchas veces cuando nosotros entramos en la prueba, porque eso es lo que tiene que producir el Señor, es que nosotros tenemos que recapacitar delante de Dios. Y Pablo le dijo, ahora él es compañero de prisión en mío. Antes era inútil para ti, pero ahora es útil para ti y para mí. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Porque cuando llegamos a los caminos del Señor, Dios nos hace útil. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque dice la palabra del Señor que nosotros, siervos inútiles somos. Amén. Pero Dios, igual, para algunas cosas no usa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El 19, amén. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice que, ¿verdad, hermano? Es lo mismo que quiso hacer Zaqueo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Zaqueo, ¿verdad, hermano? Dijo, bueno, si yo he defraudado algo a alguien, yo se lo devuelvo cuadruplicado.
Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga al hermano Zaqueo. ¿Cuántos saqueos hay aquí en esta noche, hermano? Porque saben que porcentaje vivía Zaqueo. Podemos decir que en el 40%. O sea, era más convertido que nosotros, que vivimos con el 10%. Y algunos con el 5%. Y algunos parece que somos medio católicos, romanos, que vivimos con el 1%. El entendido entiende. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Pero dice que el hermano Zaqueo, si algo le debo, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Parece que más del 40%. Amén. Si le debo 10, le devuelvo 40. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero es lo que decía, hermano, yo quiero arreglar mi vida. Amén. Así dijo Zaqueo, yo quiero arreglarme con el Señor. Yo quiero ahora conocer la verdad de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Porque el Señor le dijo, Dios bendiga, seguimos la lectura. Amén. El versículo 4 dice, y corriendo delante subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Cuántos van a abrir su corazón, hermano, para que el Señor en esta noche, amén, entre a su casa, amén? O a tu casa. Nuestra casa es el corazón para Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos de nosotros vamos a abrir nuestro corazón para recibir, para que pose el Señor dentro de nuestros corazones? Amén. Dios bendiga, hermano, en esta noche a la iglesia. Y pero date prisa, le dijo, amén. Desciende. Porque cuando el Señor, amén, el Señor le vio, amén, miró para arriba y dice que era necesaria de que Él descendiera pronto. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él no se paró, ¿verdad, hermano, cierto?, en aquel árbol para ver el desfile. Él no se paró para ver los hermanos pasar y predicar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él estaba arriba de aquel árbol porque al hermano o a aquel evangelista que quería ver, aquel misionero que venía a ver, se llamaba Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Porque Él es el que tenía palabra de bendición para su vida. Hoy es necesario que yo pose en tu casa, le dijo, amén. Porque dice, yo he venido a todos aquellos a la casa perdida de Israel. ¿Cuántos de nosotros muchas veces necesitamos, amén, que Dios nos mire de esa manera? Porque hemos dejado de orar, porque hemos dejado de cantar, porque ya no leímos la palabra, ¿verdad, hermano, cierto? Y si la leemos por compromiso. Hay un discipulado, leo un versículo, leo un capítulo diario. No lo leí hoy día, lo leo los 3 mañanas, los 4 mañanas. Y no tomamos conciencia de que la palabra de Dios es viva para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Y sabiendo que cada día a lo mejor Dios nos quiere hablar de una manera distinta. O cada día Dios nos quiere dar con ese martillo porque nosotros tenemos un corazón duro. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Porque muchos de nosotros somos de duro servir delante de la presencia de nuestro Dios. Pero parece que Zaqueo, hermano, amén, ese tenía un corazón, Dios bendiga a la iglesia del Señor, blandito delante de la presencia de Dios. Y él, Dios bendiga a la iglesia del Señor, él decidió buscar a Dios. Dentro de su riqueza, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él no esperó perderlo todo. Porque muchas veces, Dios bendiga a la iglesia del Señor, pasa no solo en esta iglesia, en toda la iglesia, hermanos que son bendecidos, jóvenes que son recibidos, ¿verdad, hermano, cierto?, de sus profesiones, se apartan del Señor, están en el coro, predican, hacen tantas cosas, oraciones, pero cuando se reciben, amén, parece que la universidad, o parece que la amistad de Dios bendiga a la iglesia del Señor los corrompen y se apartan de Dios. Y nunca llegan a ser ni una bendición ni para el hogar ni para la iglesia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde en el día de hoy. Pero dice que Zaqueo él no esperó, descarriarse para acercarse al Señor. Él dijo, no, Señor, este es el momento que yo te quiero conocer. Porque él dice, como estábamos hablando, él no tenía necesidad económica. Él no tenía una necesidad física, él no estaba enfermo tal vez de nada. Él es lo que tenía una necesidad dentro de su corazón, un vacío dentro de su corazón. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano?
Porque muchos bienes que usted puede tener a toda la familia reunida, pero ese vacío sigue creciendo dentro suyo y nunca lo va a llenar si no da un espacio a servirle como Dios demanda realmente en nuestros corazones. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Y así dice la palabra del Señor, amén. Que Zaqueo se transformó en un siervo, pues llamó a Jesús Señor. Juan 20, versículo 28. Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás, el hombre incrédulo, hermano. Es que cuando dice que él esperaba ver que el Señor llegara, amén, y si los demás lo vieron, no, es que yo lo quiero ver ahora. Yo tal vez, cierto, no creo lo que la congregación dice, lo que los hermanos dicen, es que yo quiero verlo ahora al Señor aquí. No le creo a los discípulos, no le creo tal vez a los apóstoles que el Señor estuvo aquí. Y cuando dice que cuando Él se fue, el Señor apareció Tomás. Porque los incrédulos, los que no queremos creer, Dios bendiga a la iglesia del Señor, siempre llegamos atrasados. Llegamos cuando la bendición de Dios está yendo de la iglesia, o cuando la bendición de Dios, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén, ya ha pasado por nuestra banca, por nuestro hogar. Dios bendiga a la iglesia en esta noche. Y Él dijo, si no metiere mi dedo, amén, en aquella herida en sus manos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y no meteré mi mano en su costado, no creeré. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hasta que se le presentó al Señor, porque Dios conoce nuestro corazón, hermano. ¿O no conoce Dios cuando nosotros muchas veces dudamos? Sí, es normal que nosotros muchas veces dudamos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque como no leemos la palabra, amén, y la fe viene por el oír y leer la palabra de Dios, muchas veces nos alcanza la duda. Y el hermano Tomás, amén, hermano, o la hermana Tomasa, no sé si pegan, amén, pero también hay nombres raros, le ponen cada nombre para allá arriba, vamos a decir, a la hermanita, a la niña, amén, no creía, era incrédula, no leía la Biblia, amén, no escuchaba, parece, Dios bendiga a la iglesia, al Señor nunca. Entonces había incredulidad en su vida. Y por eso que dijo estas palabras. Entonces Tomás respondiendo y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dijo, no sé si está más adelante, sigamos leyendo, amén. Bien, tú creíste porque viste. ¿A cuántas veces nos ha dicho así el Señor a nosotros, hermano? Nosotros creímos porque vemos, amén. Jesús le respondió, porque has visto, Tomás, creíste, más bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? ¿Cuántos nosotros no hemos visto cosas alguna todavía, pero creemos que Dios las va a producir en nuestras vidas? Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Hay algún atado? Dios tiene poder para libertarlo. ¿Hay algún enfermo? Dios tiene poder para sanarlo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Hay alguno que no ha tenido ese encuentro con el Señor? Dios te va a poner el árbol para que te suba. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero no mires que grande es el árbol, que voy a hacer el ridículo. Eso no fue, ¿verdad?, impedimento para Zaqueo. Porque todos le pueden decir, miren a dónde está el chico allá arriba del árbol. Miren dónde está el pequeño. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero él no se cuestionó en nada. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él quería conocer a su maestro. Él quería conocer a su Señor. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Le invito a dar las glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y seguimos la lectura para estar terminando. Dice, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. El 6 dice, porque Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él descendió a prisa del árbol, hermano, y Él corrió, dijo, y abrió las puertas de su casa. Señor, esta es tu casa. Esta es mi casa, Señor. A esta hora es tu casa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa voluntad, hermano, para abrir las puertas de nuestra casa en par y decirle, Señor, ahora esta es tu casa? Aquí en esta casa se ora. Aquí en esta casa se canta. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Aquí en esta casa se escudriña la palabra de Dios. Amén.
Pero cuando nosotros cerramos la puerta al Señor, amén, hacemos cualquier cosa menos leer, cantar, abrir las puertas de bendición de nuestro hogar. Y ya nuestra casa muchas veces, ¿verdad, hermano cierto? Es una sala de cine. Nuestra casa o nuestro cuarto, cuando decíamos que era una pieza, Señor, para mí, para alabarte, para bendecirte. Y cuando recibimos eso, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en una sala de estudio de cualquier cosa menos de la palabra del Señor. De cualquier cosa, pero menos ensayando para Dios. Y muchas veces decimos, Señor, dame una casa, dame un hogar. Dame algo para servirte, Señor. Dame un vehículo, Señor amado. Ponle la bendición, guárdalo. Dios bendiga a la iglesia del Señor y nunca lo ponemos al servicio de las cosas de Dios. Para los amigos, para la familia, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero para la familia y la fe, nada que nada. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Se agradará a Dios de nosotros, hermano? Nos enseña Zaqueo en esta noche, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a pasar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y si en algo le debiera, no que sea ahí, hermana, y si en algo le debiera, hubiese dicho, pero parece que él ya estaba haciendo esta obra de caridad. Y muchas veces, como decía, a veces la gente, amén, la gente que no viene a la iglesia, la gente, verdad, hermano, que a veces ni siquiera son cristianas, nos dan ejemplo a nosotros. Porque nosotros a veces somos tan calculadores, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que hasta la gloria de Dios damos con las manos cerradas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. A lo mejor no es el caso de todo. Amén. Pero sí existen casos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque él era como Cornelio. Porque dice, hermano, que Cornelio se da cuenta que esas casas Dios las bendice. Aunque no conozcan a Dios, Dios bendiga a la iglesia del Señor. La gente que tiene un corazón sensible a Dios. Un corazón abierto para Dios. Para aquellos necesitados, Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque dice que la limosna de Cornelio, amén, y todas aquellas buenas obras habían sido conocidas delante de Dios. ¿Dios conocerá nuestras buenas obras delante de Él? Es que estoy juntando, Señor. ¿Para qué estás juntando? Y si el día de mañana nos vamos de esta tierra, hermano. Yo sé que tenemos que ser responsables en muchas cosas, cuentas que pagar, tenemos obligaciones. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero de repente, ¿verdad, hermano cierto? Sáquele una tajadita a la torta, hermano. Porque usted va a tener que bendecir, no le digo a la iglesia solamente, sino que a muchos. Dios bendiga, como dice ahí, Zaqueo. A los pobres doy. Amén. Y si a alguien le debo, me comprometo en pagárselo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es que ahora soy nueva criatura y ya no me acuerdo de nada. El Señor se acuerda. El Señor se acuerda. ¿Se acuerda que una vez le conté un testimonio de un hermano que cuando se convirtió al Señor fue a pagarle hasta el que le debía en la botillería? El hermano está aquí en esta noche, no va a decir quién es. Pero le fue a pagar hasta el que le debía en la botillería. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque Dios había trabajado en su corazón, en su conciencia. Y no quería ser apuntado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga a la iglesia en esta noche, amén. Dios nos ayude, Dios nos guarde en el día de hoy, amén. Y si era algo defraudado a alguno, se lo devuelvo, cuadruplicado. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche, amén. Y para estar terminando, Jesús le dijo, hoy ha venido, dice, la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos hijos de la promesa hay aquí en esta noche, hermano? Porque cuando nos convertimos al Señor, ya nosotros pasamos a ser hijos de la promesa de Dios. Pasamos a ser de la simiente de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Abraham, Isaac y Jacob. Aquellos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que creyeron por fe. Que le creyeron a Dios no viendo nada, teniendo mujeres estériles. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios les dijo, estos van a ser padres de multitudes. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y hoy ha venido, cierto, la salvación, por cuanto Zaqueo es hijo de Abraham.
Póngase en pie en esta noche, hermano. ¿Cuántos creen que muchos de aquellos somos hijos de la promesa? Y los que están en nuestra casa también son hijos de la promesa de Dios. Y vamos a estar leyendo el último versículo que dice el 10. Porque el Hijo del Hombre, dígalo en esta noche, amén. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tal vez estábamos perdidos, estábamos desviados. ¿Cuántos perdidos allá afuera? ¿Cuántos apartados hay? ¿Cuántos no quieren volver? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y no van a poder hacerlo por sí solos, ¿sabía usted? Si el Espíritu Santo nos vuelve a tocar sus corazones, pueden pasar semanas, pueden pasar meses, pueden pasar años y no van a volver. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche, amén. Por eso crea la promesa en esta noche, iglesia. Y orando por los que faltan, amén. Hay un altar aquí en esta noche, amén. Quiero orar por usted, quiero orar por los que faltan. ¿Lleva una carga usted en su corazón? ¿O está conforme con los que están? Estamos completos, Señor, no falta nadie. Saqueo está aquí.